Cada vez más familias europeas invierten una parte de sus ahorros en depósitos de bancos extranjeros. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ventajas obtienen con ello? Veámoslo. La eurozona es, desde luego, una unión monetaria, es decir, todos los estados que forman parte de la eurozona comparten una misma moneda de curso legal. Sin embargo, resulta bastante más complicado afirmar que la eurozona sea hoy por hoy una unión bancaria funcional. Y es que si bien todos los ciudadanos dentro de este bloque económico comparten moneda, ni mucho menos todos ellos comparten un sistema bancario perfectamente integrado. Los ciudadanos de cada país de la eurozona tienden a utilizar prácticamente en exclusiva los bancos residentes dentro de cada uno de esos países de la eurozona. O expresado de otra manera, el ahorrador español tiende a mantener sus ahorros en un depósito de un banco español. Resulta todavía muy poco habitual que el ahorrador español opte por mantener sus ahorros, o al menos parte de sus ahorros, en los depósitos de un banco no español, por ejemplo, de un banco francés, de un banco italiano o de un banco alemán, por mucho que todos ellos sean bancos de la eurozona, porque son bancos que todavía son percibidos como extranjeros, como algo ajeno al propio ahorrador español. Y esto genera dos tipos de ineficiencias. Por un lado, y desde la perspectiva del ahorrador, si un banco europeo ofrece por sus depósitos tipos de interés más elevados que los que ofrece un banco español, pues entonces el hecho de que se autorrestrinja a la hora de invertir en depósitos de bancos europeos y se contente solo con el estrecho, con el reducido menú de depósitos que le ofrecen los bancos nacionales, le conduce a perder todos los años una cierta rentabilidad sobre sus ahorros. No solo eso, si los bancos españoles no se sienten tan presionados por la competencia a la hora de captar depósitos que les plantean otros bancos europeos, entonces los bancos españoles tampoco sienten la necesidad de remunerar sus depósitos tanto como tendrían que hacerlo si los ahorradores españoles estuviesen más habituados a hacer arbitraje entre los tipos de interés que pagan los depósitos de distintos bancos europeos. Y la segunda ineficiencia en parte deriva de la anterior. Si un banco europeo está dispuesto a pagar tipos de interés más altos sobre sus depósitos que los que abona un banco español, en muchos casos será porque ese banco europeo conozca proyectos, ya sea en su país o en otros países, normalmente en su país, conozca proyectos susceptibles de ser financiados que abonan una mayor rentabilidad que aquellos que conoce el banco español. Pero claro, si ese banco europeo no es capaz de captar ahorro, financiación del resto de Europa para a su vez financiar ese proyecto cercano de alta rentabilidad, pues entonces puede suceder que la asignación de capital inversor dentro de la economía europea sea ineficiente. Se sobrefinancian proyectos de baja rentabilidad, por ejemplo, en España, y se dejan de financiar proyectos de alta rentabilidad, por ejemplo, no sé, en Eslovenia. Que esto en realidad se soluciona en buena medida con los préstamos que se efectúan los bancos europeos entre sí. Si un banco español tiene un exceso de depósitos y no sabe en qué invertir esos depósitos, puede efectuarle un préstamo al banco esloveno que está remunerando sus depósitos a un tipo de interés más elevado para que a su vez ese banco esloveno pueda financiar una inversión productiva en Eslovenia de alta rentabilidad. Pero claro, que este arbitraje lo terminen haciendo los bancos significa que el diferencial de tipos de interés que abona el banco español y el banco esloveno no se lo apropia el ahorrador español en este caso, sino fundamentalmente el banco español que capta depósitos de baja rentabilidad y los reinvierte en depósitos o en pasivos de más alta rentabilidad de otros bancos europeos. Sin embargo, hay que decir que durante los últimos años las tornas han comenzado a cambiar, aunque sea muy poco. Fijaos si no en este gráfico. Hace una década las familias europeas solo poseían un 1% de todos sus depósitos en bancos extranjeros. Es decir, que en promedio el 99% de todos los depósitos que poseía una familia europea eran depósitos de bancos de su propio país.
Hasta el año 2021 este porcentaje cambió muy poco, desde el 1,1% hasta apenas el 1,2%, pero desde finales del año 2021 ha comenzado a subir a un ritmo bastante acelerado. Y en la actualidad casi el 1,8% de todos los depósitos que tiene una familia europea los posee en otros bancos europeos. Que sí, el 1,8% sigue siendo una birria. Pero es que en apenas 3 o 4 años este porcentaje se ha casi duplicado después de haber estado prácticamente una década estancado. ¿Y a qué se debe este cambio? Pues probablemente que hasta el año 2021 los tipos de interés que abonaban los bancos europeos sobre sus depósitos eran prácticamente nulos. De ahí que las familias europeas tampoco obtuviesen demasiada ganancia por mover sus ahorros desde los depósitos de un banco nacional a los depósitos de otro banco europeo. Pero a partir del año 2021 los tipos de interés en la eurozona empiezan a aumentar y ahí sí se abren importantes brechas entre los tipos de interés de los depósitos de los diferentes bancos europeos, con lo cual sí comienza a haber una ganancia cierta de destinar una parte de tus ahorros no a depósitos de bancos nacionales, sino a depósitos de bancos europeos. Por ejemplo, a mediados de 2024, el tipo de interés medio que abonaban los bancos españoles sobre sus depósitos a plazo fijo era de apenas el 2,6%, mientras que el tipo de interés medio que abonaban los bancos italianos o los bancos franceses por un depósito similar era del 3,4%, es decir, casi un punto porcentual más alto. Hoy, en todos los casos, los tipos de interés de estos depósitos son más bajos, porque el Banco Central Europeo ha reducido de manera sustancial durante este periodo sus tipos de interés, pero aún así sigue habiendo diferencia entre ellos. El tipo de interés promedio de los depósitos a plazo fijo de los bancos españoles es inferior al 2%, y en cambio el de los bancos franceses o el de los bancos italianos se ubica en el 2,25% o en el 2,5%. Ya no es un punto porcentual de diferencia, pero sí sigue siendo en promedio de hasta medio punto porcentual. E insisto en que estamos hablando en términos promedios, porque también existen bancos franceses, bancos italianos o bancos de otros países europeos que están abonando sobre sus depósitos tipos de interés más altos que este 2,25 o este 2,5%. Por ejemplo, si acudimos al comparador de depósitos de bancos europeos de la plataforma Raisin, veremos que hay bancos como el Privatbanka, banco eslovaco, que están pagando el 2,73% anual por un depósito a plazo fijo a 3 años, o el SM Bank, banco lituano, que está pagando por depósitos a un año el 2,71%, o la entidad italiana Banca Sistema, que está pagando por sus depósitos a 10 años un 2,66% anual. Todos estos depósitos están protegidos además por el Fondo de Garantía de Depósitos de su respectivo estado y por tanto no implican un riesgo de contraparte sustancialmente distinto que explique los diferenciales existentes entre el tipo de interés que ellos pagan y el tipo de interés que abonan los bancos españoles. Además, por cierto, desde Raisin puedes invertir con facilidad en cualquiera de estos depósitos de bancos europeos y, de hecho, si te registras en Raisin y efectúas un depósito en su cuenta de bienvenida, durante los 3 primeros meses te será remunerado a un tipo de interés anual del 3,33%. Puedes obtener más información sobre Raisin pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y por cierto, si pensáis que el porcentaje de depósitos que mantienen las familias europeas en bancos extranjeros dentro de la eurozona es muy bajo, que el 1,7, 1,8% de todos sus depósitos en otros bancos europeos es un porcentaje muy bajo, en el caso de España todavía es más bajo. En España solo el 1% de todos los depósitos de las familias españolas se halla en otros bancos europeos. Es uno de los porcentajes más bajos de toda la eurozona y contrasta, por ejemplo, con el de Portugal, nuestro país vecino, donde el 3% de todos los depósitos de las familias lusas se hallan en otros bancos europeos. Y eso, por cierto, que desde el año 2019 las familias españolas han duplicado el monto de sus depósitos en otros bancos europeos. En el primer trimestre del año 2019, los depósitos que las familias españolas tenían en otros bancos europeos ascendían a 6.200 millones de euros. Ahora, en el segundo trimestre de 2025,
ya alcanzan los 13.500 millones de euros. Por tanto, también las familias españolas han mirado al exterior, han mirado al resto de Europa para tratar de rentabilizar algo más sus depósitos bancarios durante los últimos años. Pero el margen que existe para seguir mejorando y por tanto para seguir profundizando en la integración financiera de la eurozona todavía es muy acusado. Cuanto menos comparemos los depósitos entre entidades europeas y menos dispuestos estemos a dar el salto a los depósitos de otro banco europeo, si abona un tipo de interés sustancialmente más alto que los depósitos de los bancos nacionales, más se lucrarán esos bancos nacionales a nuestra costa.